Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la explicación para tu clase principal. Estamos en la época de historia. Esta semana vamos a terminar de ver los temas que corresponden al tercer trimestre de esta materia. ¿De acuerdo? Vamos a terminar ya de ver lo que es esta materia en la clase principal. Lo que significa que dentro de la siguiente semana comenzaremos, pero a verla con las actividades C. ¿Sale? Bueno, hemos tomado como referencia algunos de los sucesos o de las ideas que había en la Edad Media para comprender más que nada esta edad moderna, que es la que estamos viendo ahorita. Vimos el periodo de transición que hubo entre estas dos edades, la media y la moderna, que fue el Renacimiento, y que este movimiento artístico marcó mucho lo que fue el comportamiento, las creencias de las personas ya en esta edad moderna. Bueno, entonces el tema de hoy es el siguiente. Es la formación de las monarquías europeas. Vamos a ver lo que son 4: España, Portugal, Inglaterra y Francia. Ok, bueno, ocurrió un fenómeno político que transformó a Europa alrededor del siglo XIV al siglo XVI. Antes, no existían lo que son los países. Existían pequeños reinos, principados, ciudades autónomas y señoríos independientes. Pero así países como tales, ¿no? Incluso pues España era considerado también un pequeño reino, igual que Portugal. Pero se inició un proceso de unificación de territorios, es decir, se empezaron a juntar estas ciudades, los pequeños reinos, y lo hicieron bajo el poder de una sola persona, que iba a ser la autoridad para todas estas ciudades o pequeños reinos que se iban a ir juntando. Y entonces a eso se le conoció como monarquía. Vamos a retomar este concepto de monarquía. La monarquía se refiere a una forma de gobierno en la que el cargo supremo es designado según el orden hereditario. De acuerdo a quien nazca primero en esta familia de la realeza es el que va a seguir gobernando. Bueno, vamos a hablar ahorita de cómo se formaron las monarquías de España y de Portugal. Primeramente, durante la Edad Media, pues ya sabes, había diversos conflictos entre los reinos cristianos con los musulmanes, porque estaban peleando lo que era el control de la península ibérica. Ya con el paso del tiempo, casi todos se unieron bajo el liderazgo de Castilla. Y a estas guerras que tuvieron lugar en ese entonces se les llama la Reconquista. Bueno, finalmente ya en el año 1492, ¿recuerdas algo que pasó en 1492? Bueno, pues precisamente te voy a hablar un poquito de estas personas que también jugaron un papel muy importante. En una de las clases pasadas te mencioné que el descubrimiento de América cuando llegó Cristóbal Colón fue precisamente en este año, en 1492. Bueno, pues también en este año los reyes Isabel del Reino de Castilla y Fernando de Aragón, a eso se les conocía como los reyes católicos. Te voy a poner una foto de ellos. Bueno, ellos conquistaron Granadas y era el último territorio de la península que estaba bajo el control musulmán. Así que la integración de España se completó años después y fue cuando el nieto de estos monarcas, te voy a poner la foto del nieto, se llama Carlos I, ¿ya lo viste? Bueno, Carlos I heredó la corona
Con él España se convirtió en una gran potencia que extendió su dominio a otras partes de Europa, por ejemplo, al continente americano y a las islas Filipinas que se encuentran en Asia. El poderío de este reino se consolidó también por Felipe II, que esto sucedió ya durante la segunda mitad del siglo XVI, ya tiempo después. Bueno, por su parte, Portugal se llegó a consolidar su independencia y a formarse como un reino a finales del siglo XIV. Inicia un proceso de exploración al continente africano, sobre todo en el área de las costas y también en el Océano Índico. Esto se vio impulsado por los siguientes reyes. Te voy a poner la imagen del primero. Enrique el Navegante. Y ahora el otro, que es Juan II. Gracias a ellos dos, Portugal ya fue que se convirtió en una potencia mercantil ya a mediados del siglo XV. Es decir, empezó todo este proceso a finales del siglo XIV y se consolidó ya a mediados del siglo XV. Ahora vamos a pasar a los reinos de Inglaterra y de Francia. En lo que respecta a Inglaterra y a Francia, pues se convirtieron en monarquías casi al mismo tiempo. Y fue un resultado de un largo proceso, abarcó varios siglos. No como vimos Portugal, fue técnicamente menos de un siglo lo que le tomó lograr a consolidarse como una monarquía y una potencia mercantil. No, en el caso de estas dos monarquías sí fue bastante tiempo el que necesitaron. ¿Por qué? Bueno, porque durante esta transformación estuvieron enfrentados muchas veces, estuvieron peleándose por los territorios, pues los reyes ingleses controlaban parte del territorio francés y tenían pues la intención de quedarse y adueñarse del trono. Así que pues esto a los franceses obviamente no les gustó. Incluso este tipo de desacuerdo que había por el territorio, pues dio origen a lo que se llama la Guerra de los 100 años. ¿Cuánto duró esta guerra? Si se llama de los 100 años, pues no duró nada más 100 años, duró 116 años. ¿De acuerdo? Y fue este conflicto entre Francia e Inglaterra por el territorio. Bueno, ya pasó esta guerra de los 100 años, que en realidad duró 116, y concluyó a mediados del siglo XV. Al final, pues los ingleses fueron derrotados y perdieron sus dominios en Francia. Ganaron pues los franceses su territorio, que obviamente les pertenecía y que no iban a dejar bajo ninguna circunstancia que Inglaterra se adueñara de él, porque pues obviamente no les correspondía, ¿verdad? Y ya en el siglo XVIII, pues ambos reinos otra vez se enfrentaron en nuevos conflictos, ahora por el control de las rutas comerciales y también por el monopolio de la trata de esclavos. Recordemos también que, pues en tiempos antiguos, ¿no? Era muy común lo de los esclavos que traían de diferentes continentes, podría ser de África o en este caso también de América. Y pues ahora ese también era motivo para que tuvieran conflicto estas dos monarquías, de Francia y de Inglaterra. Bueno, en lo que respecta a Inglaterra, pues ellos, después de una larga guerra entre príncipes rivales, pues la corona quedó a manos de la familia Tudor. Y esto sucedió aproximadamente en el siglo XV. Y el reino inglés pues se volvió pues más poderoso a lo largo del siglo XVI bajo
el reinado de los descendientes de esta dinastía. Por mencionar algunos sería Enrique VIII, Isabel I, incluso eran padre e hija. Son tan relevantes en más que nada, ¿no? En esta parte de Inglaterra, en el que aportaron muchísimo para que llegara a ser como una potencia, para que se unificara como reino, que podemos ver que hay un sinfín de series y películas que hablan sobre la vida de estos personajes. Así de relevante, pues, fue su participación. Ellos más que nada lo que querían también era extender sus dominios a lo que es Escocia e Irlanda. Pues ya después Inglaterra pues comenzó a perfilarse como una potencia europea y pues eso no le gustó tanto a España porque estaba afectando sus intereses. Y vemos que también tenían cierto conflicto con lo que era Francia. Esto lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿Por qué? Porque pues, los reyes franceses, después del conflicto que tuvieron con Inglaterra, pues lo que buscaron fue unificar su reino. Sí, de esta manera, pues alcanzó un poderío durante la primera mitad del siglo XVI y ahí fue donde se convirtió en el principal rival de España. Entonces, ya tenía como rival a a Francia y ahora Inglaterra también se estaba consolidando como un gran rival, pues obviamente estaba afectando los intereses de España, por eso empezaba como a preocuparse por esto. Bueno, volviendo a Francia, pues aparentemente estaban muy bien, unificando su reino, teniendo gran poderío y todo, pero internamente había muchísimos conflictos entre católicos y protestantes. Y ya fue que volvió la paz, pero hasta finales de este siglo XVI. Y fue cuando realmente se consumó la unificación de la monarquía francesa. Entonces, desde el siglo XIV hasta finales del siglo XVI fue que se logró consolidar esta monarquía. Pasaron pues muchos siglos, o sea, sí fueron varios, en comparación con las otras monarquías que no se llevaron tanto tiempo en consolidarse. O sea, la de España y la de Portugal llevaron menos tiempo. La de Inglaterra y la de Francia sí batallaron un poquito más en este aspecto. Bueno, ¿por qué es importante hablar de la formación de estas monarquías poderosas en Europa? La de España, de Portugal, Inglaterra y Francia. ¿Por qué es importante? Bueno, porque estas encabezaron lo que fue la expansión comercial y militar de Europa hacia diferentes partes del mundo, tanto en el siglo XVI como hasta el siglo XIX. Vamos ahora a hablar de otro tema. El tema ahora es la caída de Constantinopla y el cierre de rutas comerciales. Bueno, ¿recuerdas que Constantinopla era la capital del Imperio Bizantino en la Edad Media? Bueno, este era muy importante. ¿Por qué? Porque era el punto clave para el comercio. Se ubicaba en la frontera entre Europa y Asia. Además, durante mucho tiempo frenó el avance de los musulmanes. Pero en el siglo XIV aproximadamente fue donde su riqueza y su poderío militar pues fueron disminuyendo. Así que los turco-otomanos pues aprovecharon esta situación para irse apoderando de estos dominios de una manera paulatina, es decir, poquito a poco. Ellos provenían de Asia Central y profesaban la religión musulmana. Gracias al poderío militar que poseían los turcos otomanos, pues en poco tiempo lograron conquistar el territorio que actualmente ocupa Arabia, Egipto, el norte de África, Turquía y algunas partes de Europa. A principios del siglo XV,
pues el antiguo imperio bizantino, pues ya controlaba un territorio muy, muy pequeño, ya nada comparado cuando era su época de esplendor y que podían ser pues este punto clave para el comercio. Ya lo habían perdido y en 1453 pues ya esta ciudad fue totalmente tomada por los otomanos, la convirtieron en su capital y la nombraron Estambul. Actualmente sigue conservando ese nombre. Entonces, Constantinopla actualmente es Estambul y fue nombrada así por los otomanos. La consolidación de este imperio otomano, que controlaba parte del mar Mediterráneo, pues representó un duro golpe para los europeos. Imagínense, porque como se apoderaron de este punto clave que estaba en la frontera de Europa y de Asia, pues ya era más difícil que los europeos adquirieran las mercancías del oriente. Recordemos que obtenían lo que eran porcelana, seda, especias y pues ya iba a ser más complicado porque ahora este control lo llevaban los otomanos y pues les elevaban muchísimo, muchísimo los costos de los productos a como ellos podían conseguirlos anteriormente. Entonces, ahora ese fue un impacto a la economía de los europeos porque tenían que pagar precios elevados por productos que necesitaban y pues ya no iba a ser tan fácil. Y si a esto le sumamos que los piratas turcos atacaban continuamente lo que eran las costas de Italia, Francia y España, pues definitivamente no les estaba yendo tan bien en ese sentido. Además, la rivalidad militar y mercantil entre los turcos y europeos, pues dio lugar a un sinfín de conflictos, de guerras, de luchas, a lo largo de los siglos XVI y XVII. Vemos también, pues las guerras traen consigo lo que es dificultades después económicas, porque afectan a muchos sectores. Y pues ante esta situación, portugueses y españoles empezaron a buscar pues otras opciones para poder comerciar directamente con Oriente. Fue por eso que emprendieron viajes de exploración por el Océano Atlántico y por las costas de África para poder buscar una mejor alternativa, una mejor ruta que los pudiera llevar a que ellos directamente trataran con los comerciantes de Oriente y pudieran adquirir sus productos a un precio más justo y de esta manera pues satisfacer las necesidades básicas con ellos a un costo, como les comento, pues ya razonable. Hasta aquí dejamos nuestro tema del día de hoy. Vimos dos temas, vimos lo que fue la formación de monarquías europeas, España, Portugal, Inglaterra y Francia, y también vimos lo que fue la caída de Constantinopla y el cierre de rutas comerciales. Nos vemos ahorita a nuestra clase de trabajo manual para comenzar a elaborar nuestro trabajo.